el registro, digamos, de lo que fue, de lo que serían los alcantarillados sanitarios. ¿Ya? En el Valle del Indo también hay otros vestigios del alcantarillado que van del año 3000 al 2000 antes de Cristo, ¿no es cierto? En la edad, casi los ingenieros de la antigüedad que tienen que ver con el alcantarillado son los romanos. Los romanos entonces son los verdaderos ingenieros que dan el Imperio Romano da un gran desarrollo a la ingeniería. Obviamente sus gobernantes eran una desgracia, los césares, ¿no es cierto? Pero el imperio en sí mismo, la gente que como nosotros eran los ingenieros de ese entonces, esos han dado un gran impulso a lo que es la ingeniería. Por primera vez se veían cálculos y demás cosas. Viene la caída del Imperio Romano y después de la caída del Imperio Romano viene un gran periodo que es el oscurantismo. El oscurantismo denominado o dominado más bien por la religión. Todo era prohibido, todo era... el más famoso de los individuos que hizo frente a la religión era Galileo Galilei, ¿no es cierto? Galileo Galilei dijo respecto al Sol y la Tierra que la Tierra se movía alrededor del Sol. Esa es la teoría heliocéntrica. La Iglesia no le permitió decir eso y decía que eso era una herejía, ¿no es cierto? Y que era más bien que el centro del universo era la Tierra y que todo se movía alrededor de la Tierra. Hoy en día eso sabemos que no es cierto, pero casi le cuesta la vida a Galileo Galilei y cuando estaba saliendo de la Inquisición dijo una famosa frase que hasta el día de hoy se mantiene, que es "Eppur si muove", sin embargo se mueve, ¿no es cierto? Y lo dijo para sus adentros y quedó esa frase, ¿no es cierto?, que más o menos da una pintura, una fotografía de lo que era el oscurantismo. No habían alcantarillados sanitarios en ese tiempo. Y como no habían alcantarillados, ¿qué es lo que hacía la gente? Simplemente hacía sus necesidades en un huequito que daba. En los castillos medievales se ven, los huecos dan directamente a la fosa que rodea el castillo. O sea, cuando invadías un castillo feudal, no era nada agradable cruzar a través de la fosa, porque la fosa era una alcantarilla directamente, ¿no es cierto? Entonces nadie se atrevía a ir por la fosa. Después se han intentado muchas veces tener los baños dentro de las casas, ¿no es cierto? Y en un receso del baño, es decir, si la fachada fuese recta y sobresalía de la fachada lo que era el baño, ¿no es cierto? Y el baño era un asientito y el asiento daba un turril y del turril venía lo que se llamaba el piss boy. En la mañanita recogía todas las cosas, iba y lo echaba al río. Eso era, no había pues plantas de tratamiento, no había nada. Y de ahí, obviamente, si vas aumentando y aumentando la mugre a una ciudad, indefectiblemente esta ciudad va a tener una epidemia. La más grande pandemia que se ha visto entonces en esa edad, ¿no es cierto?, en la Edad Media, ha sido la de la peste negra. La peste negra se ha limado básicamente a un tercio de la población mundial, la europea, que se tenía en cuenta hasta ese momento. Casi 80 millones de niños han muerto. Nosotros con la epidemia del COVID tenemos en el mundo alrededor de 2,5 millones de muertos. Pero son en el mundo. Comparado con Europa, que se han metido 80 millones, obviamente ha muerto la gran parte de la población europea, ¿no es cierto? Esa gran parte de la población europea que muere deja a Europa prácticamente inhabitada.
Y así ha habido varias pestes, entre ellas ha habido la lepra, la viruela, que han sido pestes. Casi todas tienen que ver con el mal manejo del agua. Y hoy en día, el mal manejo de todo lo que hacemos tiene que ver con el cambio climático que estamos viendo en nuestros días, ¿no es cierto? Bien, entonces se han ido haciendo alcantarillados y en Bolivia probablemente uno de los alcantarillados que tenemos más antiguos es el de Potosí, que en la colonia obviamente habían alcantarillados, pero después el primer servicio de agua potable realmente y alcantarillado ha sido Cela de Oruro, ¿no es cierto? Oruro ha sido entonces el primero de de las ciudades en Bolivia que tenía los servicios de agua y alcantarillado. ¿No es cierto? Claro, porque ahí se desarrollaron, qué sé yo, vinieron ingleses, ¿no es cierto? Y de ahí teníamos, hasta ahora tenemos las estaciones, ¿no?, de la Bolivian Railway, ¿no es cierto? Y claro, ellos han hecho un desarrollo de lo que eran los alcantarillados y el agua potable, trayendo obviamente de Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces, recién en el gobierno de Bautista Saavedra, hacia los años 1920-25, ¿no es cierto?, corren los primeros alcantarillados, ¿no es cierto?, el diseño de sistemas completos. En Cochabamba creo que tenemos de 1960 es nuestro alcantarillado, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes que recién estamos nosotros con los alcantarillados en Bolivia. La cobertura al presente, bueno, es bien pobre la cobertura en alcantarillado sanitario. Claro, porque el alcantarillado sanitario es caro, muchachos, bien caro. Per cápita cuesta mucho dinero darle, y sobre todo si es que la población es semidispersa. Los alcantarillados entonces son buenos cuando la población está concentrada, no cuando la población está semidispersa, ¿no es cierto? Eso tienen que tomar en cuenta cuando están haciendo alcantarillados. Si tienen menos en la dispersa, ¿no es cierto?, sería demasiado caro. Entonces, el INE normalmente tiene las estadísticas de cómo está avanzando los servicios y entre ellos los servicios de alcantarillado en Bolivia, ¿no es cierto? Entonces, estas son las poblaciones, pueden ustedes entrar entonces a la web del INE y ver entonces cómo estamos en cuestión de alcantarillado. La normativa que hace al saneamiento tiene que ver primero con la norma NB 688. La norma NB 688 nos dice qué acciones vamos a tomar para poder hacer un diseño de alcantarillado sanitario en una determinada ciudad. Obviamente, los gobernantes de turno hacen sus planes de desarrollo, ¿no es cierto? Ya les he estado metiendo yo en la cabecita a los candidatos a las alcaldías, a quien me ha querido escuchar, ¿no es cierto?, una variante de la aducción número 2 de Joverancho hacia Santa Bárbara para poder dar agua potable en un año a la zona sur de Cochabamba. Pero si tenemos agua potable en la zona sur de Cochabamba, también quiero alcantarillado, ¿no es cierto? Porque si les doy agua y no les doy alcantarillado, más bien les estoy haciendo un daño, porque van a entrar, tanta va a ser el uso del agua que no van a saber dónde botar el agua residual. Entonces, eso es muy peligroso y el remedio sería peor que la enfermedad. Por lo tanto, el desarrollo del agua potable, si tú le das agua potable a una cierta población, tienes que estar seguro que también le vas a dar alcantarillado. Ese es el desafío que tenemos para Cochabamba para los próximos 5 años. ¿De acuerdo? Espero que podamos trabajar en pro de Cochabamba y hacer una realidad este tema del agua potable y el alcantarillado en las zonas donde hace falta. No solamente en la zona sur hace falta, también en la zona norte hay algunos lugares donde no tenemos agua potable y alcantarillado,
¿de acuerdo? Entonces, vamos a intentar en un plan quinquenal tratar entonces de no solamente tener agua potable y alcantarillado, sino también una planta de tratamiento en Valverde, que va a ser una planta para un cuarto de millón de personas, incluyendo Tiquipaya, parte de Tiquipaya, y que nos permita tener una zona saneada y no como la que tenemos actualmente, ¿no es cierto?, donde no se tratan las aguas, simplemente son aguas negras y esas aguas negras son bombeadas tal cual al canal Valverde. Y del canal Valverde se toman las aguas para riego. Entonces, obviamente con el peligro mortal que existe en el consumo de los productos que hayan sido regados con agua no tratada, con agua negra no tratada. El otro, el otro marco que tenemos es la ley 333, el anexo 2 de la ley 333. Y el anexo 2 de la ley 333 tiene que ver con los lanzamientos de residuos líquidos a los cuerpos de agua. También tenemos una otra que está en actual revisión, que es el reuso de aguas negras tratadas. Ya tenemos un documento en el cual vamos participando ya hace casi 4 años, 5 años, en ese documento de reuso de aguas negras. Y hay una pelea entonces entre lo que es el Viceministerio de Medio Ambiente con el Viceministerio de Riego. Nos ponen de acuerdo, ¿no es cierto? Y entonces los de Medio Ambiente no quieren que se mueva una gota, una nada en la ley 333. Los de Riego quieren avanzar un poco más y decir, bueno, vamos a tener agua de cierta calidad para ciertos cultivos, de otra calidad para otros cultivos, y así vamos más o menos calificando el tratamiento que tendrían las aguas y su uso. Pero esto no es exclusivo de Bolivia, eso se está dando en el mundo, ¿no es cierto? El reuso de las aguas. Así que tarde o temprano los del Viceministerio de Medio Ambiente van a tener que doblar el codo, ¿no es cierto?, y las manos, y van a tener que dar paso a lo que es el reuso de las aguas. Voy a intentar mostrarles algo de la historia del alcantarillado en el mundo. Esta es una película de History Channel y quiero mostrarles esto. De la faz de la Tierra. Tiene unos componentes únicos que han guiado la historia de la humanidad. El agua es una materia cambiante con una capa invisible. Y el poder de estar en continuo movimiento. Todos los organismos vivos, desde una ameba a un elefante, confían en el movimiento continuo del agua. Los humanos destinamos 1/4 de litro cada día a hacer circular los desechos de nuestro organismo. La Tierra utiliza el mismo patrón. Cuando el agua se evapora y se recicla en lluvia para mantener el planeta vivo. Pero, ¿qué ocurre cuando el agua entra pero no sale? Como cualquier otro organismo vivo, una ciudad necesita que el agua circule por su interior para sobrevivir. Las primeras ciudades del hombre confiaban en ríos o en acueductos primitivos para tener agua. Pero no contaban con un sistema para desechar el agua sucia. A las bacterias y los microorganismos les encanta el agua. Pueden ir a cualquier sitio gracias a ella. Por culpa de estos organismos, a lo largo de la historia ha muerto mucha más gente al beber agua contaminada que por cualquier otra causa, hasta que hace su aparición la microbiología. History avanza. Hasta el siglo XIX. Londres.
Una epidemia de cólera se lleva cientos de vidas en un barrio. Los médicos radican el foco de la contaminación en una sola tubería. Es la primera vez que reconocemos que el agua puede transportar un asesino silencioso. En ese momento empiezas a darte cuenta de que el agua puede acarrear enfermedades, puede propagarlas por todos lados. Te das cuenta de que excavando una sencilla acequia o una alcantarilla tendrás un nuevo elemento con aspectos muy beneficiosos para todo el mundo. Londres construye el primer sistema de alcantarillado moderno. Y al rediseñar nuestras ciudades, hacemos que funcionen de la misma manera que la Tierra, haciendo llegar agua limpia y desechando la sucia. Aumentamos la esperanza de vida en unos 30 años. Es muy interesante entonces lo que hemos visto en materia de parte muy pequeña de lo que es el manejo de aguas en el mundo, ¿no es cierto? Realmente no hemos avanzado mucho en materia de alcantarillados en muchas ciudades de Bolivia. Todavía tenemos grandes falencias en muchas ciudades de Bolivia. Veamos otro videíto, quizás del cambio climático, que muchas de las cosas las vamos a ver a través de este cambio climático. A ver, espero que... Ya. El planeta Tierra es el lugar en el que vivimos. Desde sus comienzos, la sociedad humana ha ido evolucionando. Durante milenios, ha utilizado los recursos que le ofrecía el entorno. La Tierra era capaz de asumir los impactos que sobre ella hacíamos, manteniendo su equilibrio como ecosistema global. Sin embargo, desde hace unos 200 años, con la revolución industrial y el aumento de la población, comienzan las dificultades para el equilibrio del planeta. Nuestro modelo de vida se caracteriza por el despilfarro y excesivo consumo de energía procedente de combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas natural. La influencia de los impactos que realizamos sobre el equilibrio global es comparable al que produjeron los grandes agentes geológicos o astronómicos y que llevaron a la extinción de los dinosaurios o a las glaciaciones. En la actualidad, el problema más importante al que se enfrenta la humanidad es el calentamiento global del planeta, producido por las emisiones de gases de efecto invernadero. La Luna no tiene atmósfera que la proteja de las radiaciones solares ni del enfriamiento nocturno, lo que hace que localmente se midan variaciones de temperatura entre menos 170 grados y 120 grados sobre cero. La Tierra está protegida por la atmósfera, que es una delicada y compleja capa de gases que ha creado en los últimos 10.000 años un clima variable, pero lo suficientemente estable para permitir el desarrollo humano y de nuestra civilización. La atmósfera evita que la radiación solar llegue con toda su intensidad a la superficie terrestre. Su capa más superficial
está compuesta por gases capaces de retener el calor que se acumula durante el día, impidiendo que se escape rápidamente al espacio. Así, se consigue que la temperatura media del planeta esté en torno a los 15 grados. Estos gases se llaman gases de efecto invernadero. Si no existieran, la temperatura media de la Tierra sería de 18 grados bajo cero. Sin embargo, su excesivo incremento, producido por el transporte, la industria y la generación de electricidad, hacen que el calor tenga más dificultad para salir al espacio y que aumente la temperatura del planeta. A este fenómeno se le llama calentamiento global y lleva a perturbaciones y cambios en el clima de todas las regiones. El cambio climático, cuyas primeras manifestaciones ya estamos viviendo, no es una cuestión del futuro, sino que es ya un problema presente. Ante esta situación, la comunidad científica concluye que el aumento de CO2 en la atmósfera está cambiando el clima de la Tierra. Esto provoca el aumento de la frecuencia de fenómenos climáticos extremos, como huracanes, inundaciones o sequías, el retroceso de glaciares, la subida del nivel del mar y el incremento de la erosión y la salinización de las zonas costeras. Todos estos fenómenos traerán como consecuencia importantes cambios en la agricultura, el turismo y los movimientos migratorios, además del aumento y propagación de enfermedades infecciosas. Ante estas consecuencias y preocupados por la situación ambiental del planeta, en 1997 se elaboró el Protocolo de Kioto. Los países que lo ratifican se comprometen a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. Después de muchas dificultades y sin las firmas de Estados Unidos y Australia, que son responsables del 36% de las emisiones, el 16 de febrero de 2005, el Protocolo de Kioto entró en vigor. Cada país firmante ha establecido estrategias para reducir sus emisiones. Andalucía es la primera comunidad autónoma que ha elaborado una estrategia ante el cambio climático, que plantea 3 líneas de trabajo: la mitigación, la adaptación y la comunicación. Pero según el Plan Nacional de Asignación, nuestros comportamientos son responsables del 60% de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por tanto, además de las medidas legales o tecnológicas que se tienen que tomar, es la hora de actuar individualmente y exigir a las administraciones que asuman su responsabilidad. Debemos ahorrar, consumiendo solo la electricidad que necesitamos. El 89% de la energía eléctrica que producimos se genera en centrales térmicas que obtienen la energía al quemar carbón, petróleo o gas natural y que emiten a la atmósfera gran cantidad de gases de efecto invernadero. La energía que menos contamina es la que no se utiliza. Al transporte corresponde el 28% de emisión de gases de efecto invernadero. La mayor parte de los desplazamientos en coche se realizan en distancias de menos de 2 kilómetros, que podríamos realizar andando. Habitualmente, cada coche está ocupado por una sola persona y cada vez compramos vehículos de más potencia y mayor consumo. Viajamos más y utilizamos medios de transporte más contaminantes. Ante esto, y para disminuir la emisión de gases de efecto invernadero, podemos tomar medidas como compartir coche para ir al trabajo, caminar, ir al colegio andando, usar el transporte público, utilizar la bicicleta, conducir mejor y a menos velocidad o comprar coches de menos potencia y más adecuados a lo que necesitamos. Además de ahorrar electricidad y gastar menos gasolina,
También podemos ser buenos consumidores, comprar productos elaborados cerca de donde vivimos, elegir electrodomésticos de clase A, poner bombillas de bajo consumo, comprar productos con el mínimo envase, utilizar los productos hasta que realmente han agotado su vida útil, ahorrar al comprar y reciclar. Plantar árboles para que absorban CO2 atmosférico o poner placas solares para obtener energía limpia son también acciones beneficiosas. Tenemos que predicar con el ejemplo y además dar a conocer el problema del calentamiento global a otras personas para que sean más cuidadosas a la hora de gastar energía. No podemos olvidar que nuestra generación está ante el reto de salvar el clima, pues ahora sabemos que lo estamos modificando y que el futuro de nuestra civilización depende más que nunca de nuestros actos. Bien, entonces, ¿qué tiene que ver con nosotros el protocolo de Kioto? Básicamente, el protocolo de Kioto, tiene, a partir de ello, se lanzan los bonos verdes. Y los bonos verdes son algo que nosotros podemos tomar para poder financiar algunos proyectos. Santa Cruz, por ejemplo, ha hecho algo de bonos verdes con las plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces, si utilizamos, si conservamos, digamos, nuestros árboles, si tenemos políticas para plantar árboles y conservar los mismos, entonces somos acreedores a lo que llamamos bonos verdes. Claro, esto tiene que tener una balanza, ¿no es cierto? Nosotros no vamos a estar obligados a conservar el Amazonas mientras otros pueblos, ¿no es cierto?, se dedican a depredar la humanidad, ¿no es cierto? Todos tenemos que tener la misma responsabilidad porque de todos es nuestra casa, ¿no es cierto? Es la casa donde vivimos, es la única casa donde vivimos. Y si ustedes no creen que nos afecta, tengo un video también de cómo se afecta el calentamiento global, ha afectado ya a los nevados de La Paz. Y fíjense que los nevados de La Paz tienen que ver con el agua potable de La Paz. Se los voy a mostrar. El calentamiento. El calentamiento global hace estragos en América Latina y Bolivia es uno de los países más afectados. El derretimiento de sus glaciares y la sequía dejarán sin agua a millones de habitantes en muy pocos años. ¿Qué opinan los científicos? ¿Qué están haciendo las autoridades? Observador Global viajó a La Paz y registró con sus cámaras la lenta muerte de sus gigantes blancos. Veamos juntos, usted y yo, el informe de Andrés Repeto de observadorglobal.com, con sede en Argentina, sobre este fenómeno medioambiental. La Paz, Bolivia. Los efectos del calentamiento global dejaron de ser estadísticas para convertirse en realidad. En pocos años más, millones de personas en América Latina se quedarán sin agua. Lo que los científicos temían para un futuro cercano ya está sucediendo. Estamos en las afueras de La Paz, en una de las represas que recibe agua de las lluvias y de los deshielos. Pero como podemos ver, en las montañas ya no hay hielo y en los últimos meses llovió muy poco, por lo que los niveles de agua en esta represa son preocupantes. Los científicos advierten a las autoridades sobre la gravedad de esta situación y les piden que tomen medidas urgentes. A partir de la era industrial, el incremento de las concentraciones de gases de efecto invernadero ha alcanzado récords históricos. Cuando la actividad humana ha lanzado tantos gases de efecto invernadero a la atmósfera, no podemos hablar de un fenómeno natural. Los glaciares subtropicales están muriendo.
a pocos kilómetros de La Paz, el Chacaltaya es solo un recuerdo. De forma similar, como se está observando también en los otros glaciares que observan nuestros colegas, tanto en Perú, Ecuador y Bolivia, que son lo que nosotros llamamos los glaciares que se encuentran en la región tropical, observamos que ya gran parte de ellos están desapareciendo y muchos de ellos en realidad ya han desaparecido. Ahora nos estaría preocupando en términos de lo que es la disponibilidad de agua, de que por efecto de los cambios globales estarían produciendo en realidad modificaciones en el clima, principalmente incrementos de la temperatura y también modificaciones en la cantidad de lluvia. Entonces vamos a tener una disminución de las dos fuentes que estarían suministrando agua, tanto para lo que es generación de energía eléctrica y también lo que es suministro de agua potable. Nosotros vemos la adaptación como la medida más importante a nivel de sistemas humanos, que no quiere decir quedarse pasivo y que nos adaptemos de por sí, sino tenemos que emprender formas de almacenar agua de lluvia, lo más que podamos, para reemplazar estos reservorios naturales que son los glaciares. Esa es una medida que puede ser la construcción de represas, pequeños reservorios de agua, y conservar el agua subterránea a través de procesos de forestación y reforestación. El estudio que se hizo, ¿no?, para el glaciar de Tunicondoriri, que está próximo al glaciar Chacaltaya, forman parte de la misma cordillera, la cordillera real. El glaciar Tunicondoriri presenta un comportamiento de retroceso glaciar, está retrocediendo en ese periodo de año un promedio de 24 kilómetros cuadrados por año. ¿Se puede estimar en cuántos años más, por ejemplo, La Paz y el Alto ya no van a tener agua? La tendencia puede ser que haya un déficit de agua en los siguientes 15 o 20 años, ¿no? Se pueden tomar medidas de alguna manera para que el impacto no sea tan grande, pero hay que tomarlas ya. Las próximas guerras no van a ser por territorio, por ideología, van a ser por agua. La cuenta regresiva en la lucha contra el calentamiento global ya empezó. El interrogante es, ¿qué les espera a las generaciones futuras? Desde observadorglobal.com, Andrés Repeto para el Mundo Informe. Ya, quiero comentarios. ¿Qué dicen ustedes? ¿Y se ha tomado alguna medida, Inge, para seguir sacando agua en La Paz o algo? ¿Acaso no te acuerdas? Hace 2 años, La Paz, casi toda La Paz se ha quedado sin agua. Casi un mes se han quedado sin agua. Los paseños que estaban acostumbrados a tener agua a presiones grandes, claro, no han construido nunca tanques. Se han quedado sin agua. Una botella de agua ha llegado a costar 25 bolivianos. Una botellita de agua. ¿Qué tal? Pero luego de ese, Inge, ¿se han debido tomar alguna medida o no? ¿O nada siempre? Algunas medidas, ¿sabes qué? Una de las cosas que tiene la pandemia es que hemos parado el parque automotor, mal parque automotor que tenemos. Ojalá fueran autos nuevos con catalizadores, con todo, que digamos que no son amigables al medio ambiente, pero que son mucho menos hirientes al medio ambiente. Si tú vas por Cochabamba, vas a ver que algunos de los autos dejan una estela negra, ¿no es cierto? Y eso es realmente agresivo al medio ambiente. Y en Cochabamba, a ver, échale una miradita a nuestro Tunarí y vas a ver cómo está el glaciar. De ahí vienen las aguas de Misicuni. Hasta que un día Misicuni no nos abastezca. Y entonces, en ese día que no nos abastezca, que estamos a 20 o 30 años de eso, la población de Cochabamba se va a reducir a menos de la mitad, porque nos vamos a tener que ir. Jóvenes, a ustedes les toca. A ustedes les toca. Ustedes son los gobernantes ni siquiera del futuro, ya son los próximos gobernantes. Mi tiempo ya pasó. Es el tiempo de ustedes. Ingeniero, pero las casas
el gobierno también tendría que ayudar en algo con eso. Hay baños ecológicos que mientras te lavan las manos puedes llenar la mochila o el tanque del WC. Mira, todos tenemos que contribuir a ello, a contribuir a parar esto que es el cambio climático. Hoy en día, los proyectos, todos los proyectos de agua potable y alcantarillado que hacemos tienen un capitulito que dice resiliencia ambiental. De verdad estamos en el borde de tener un desastre 10 veces más grande que la pandemia. Por eso les digo, muchachos, les toca a ustedes. Bien, jóvenes, les ruego reflexionar sobre todo este asunto que hemos visto que tiene que ver con el agua y ver un poco más introspectivamente qué podemos hacer como jóvenes, como alumnos de la Universidad San Simón. ¿Qué podemos hacer? Vean ustedes, reflexionen un poco mañana en la mañana cuando abran su ventana, dirijan su mirada hacia el Tunari y díganme si el Tunari está tan blanco como cuando ustedes eran pequeños, de 6, 7, 8 o 9 años. Y se van a dar cuenta la velocidad a la cual está desapareciendo ese glaciar. Ya no vamos a tener agua potable. Vamos a tener que buscar el agua potable, sabe Dios dónde. El reuso de agua es una obligación. Y entonces, cuando estamos haciendo alcantarillados, tenemos que saber hacia qué planta de tratamiento, y el fin de la planta de tratamiento tiene necesariamente que tener una parte de reuso de agua. ¿Sí? No podemos gastarnos todo el agua del mundo. Tenemos que cambiar la fisonomía del transporte en nuestra ciudad. No podemos ser la ciudad más contaminada de Bolivia y quedarnos tranquilos al respecto. Nos va a afectar y nos va a afectar seriamente. Dicho esto, muchachos, les dejo la pregunta. ¿Será que nuestro glaciar, el Tunari, a nuestros 6 años es lo mismo ahora a nuestros 25? Quizás mañana me den ustedes la respuesta. Al iniciar la clase, les voy a preguntar lo mismo y me van a decir qué es lo que ha pasado. Bien, muchas gracias, señores. Nos vamos a ver el día de mañana. Buenas noches, Inge. Hasta luego, Inge. Gracias, Inge. Buenas noches.